Muy buenos días, mis amadas hermanas. Dios guarde sus vidas y bendiga la vida de cada una de nosotras. Gracias a Dios, una nueva oportunidad para estudiar la palabra. Y en esta ocasión vamos a estudiar Lucas capítulo 10, versículo 27 y 28. Eh, En esta mañana, mis amadas hermanas, en este pasaje nos encontramos en medio de una conversación entre Jesús y un intérprete de la ley, ¿sí? Y este intérprete de la ley está haciendo una pregunta que es de suma importancia para nuestra vida actual y que también debemos meditar en ella. Tenemos que pensar nosotras qué debemos hacer para conseguir la vida eterna, ¿sí? A veces la gente, el mundo piensa que la palabra de Dios es antigua, que ya no debería seguir en nuestra vida, en nuestro día a día. Pero como nos damos cuenta, siempre la palabra de Dios es actual, ¿sí? Entonces, debemos primero analizar el versículo 25 que nos dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Versículo 26, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Es lo que contestó Jesús. Y miramos una pregunta excelente. Pero desafortunadamente la intención era mala, porque sabemos que no lo hacía porque desconocimiento, sino porque estaban buscando tentar a Jesús, buscar una equivocación en sus expresiones, porque si él respondía algo en contra de la ley, pues era el lugar, el momento adecuado para irse en contra de Jesús, diciendo que él estaba blasfemando contra la ley de Dios, ¿no es cierto? Pero si esa era una parte, si aumentaba algo en la ley y lo siguiente era que si la omitía, obviamente estaba en contra de la ley de Dios. Entonces, podemos decir, Jesús por ningún lado podría dar una expresión, por eso Jesús en este momento se refiere directamente, lo lleva a este hombre a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Nace una pregunta aquí, ¿de qué nos sirve el conocimiento de la voluntad de Dios si no queremos someternos a su voluntad? Es algo para reflexionar y en lo que este hombre eh, pudo en algún momento estar pensando, ¿no? Entonces, debemos nosotros hoy en día verdaderamente analizar nuestras vidas, todo lo que conocemos, todo lo que aprendimos, cómo nos hemos hecho cristianas, nos hemos bautizado, obedecido los mandamientos en el Nuevo Testamento para podernos acercar a nuestro Padre Celestial, pero sí seguimos sometiéndonos a su voluntad. Y continuamos el versículo 27, dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Si ustedes revisan en la palabra de Dios, este versículo, este pasaje se repite en varias partes de la palabra de Dios, así como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Podemos mirar que se encuentra en Deuteronomio 6:5, en Levítico 19:18, en Marcos 12, 29 al 31, y así en otras partes también, solo estas por nombrar algunas, en las que encontramos este pasaje. Eh, entonces Jesús, dando una respuesta a la pregunta del intérprete de la ley, pero Jesús lo lleva directamente a la fuente misma de la que el intérprete
quiso valerse para tentar a Jesús. Lo lleva a la ley misma. Sabemos que Jesús sabía las intenciones de este hombre. Sabemos que él tenía el poder para conocer el corazón de este hombre. ¿Con qué finalidad hacía esta pregunta? Pero Jesús, como bien sabemos, es el maestro de los maestros y lo induce a la misma palabra, a la misma ley para que se conteste esta pregunta. Y en este caso, para que este hombre reflexione y practique lo que sabe, de esta manera no le faltará nada para poder obtener la vida eterna. Mis amadas hermanas, debemos reflexionar ahora nosotras. ¿Estamos haciendo la misma pregunta a Dios? Seguimos todavía preguntándonos qué debemos hacer para vivir, ya no físicamente. Sabemos que nuestra vida terrenal tiene un tiempo determinado por Dios, pero ¿estamos haciendo lo que necesitamos para llegar a la vida eterna? Si somos verdaderas cristianas, ya hemos conocido la verdad, pero ¿la estamos obedeciendo? El versículo 27 podemos decir que es el resumen de toda la ley, ¿sí? Porque si analizamos nuevamente estas palabras, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y Dios es poderoso. Nuestra hermana hoy nos compartía la alabanza, ¿no? Que dice, el coro dice, yo te doy este día, Señor. Y me daba sentimiento lo que escuchaba. Yo te doy esta vida, Señor. Yo te doy esta vida, Señor. ¿Sí? Y tiene mucho que ver este himno con la enseñanza del día de hoy. Amamos a nuestro Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, o lo amamos por porciones, por partes, o en determinadas circunstancias, Dios no es suficiente para nosotros. Sí, el día de ayer hacíamos una visita eh, por una madre de una hermana, desafortunadamente tiene un cáncer en este momento ya terminal. Y nos duele en el corazón porque pudimos predicarle el Evangelio en un momento en el que ella se había recuperado, en un momento en el que ella tenía lucidez para escuchar la palabra, pero no la aceptó. Y la palabra nos dice, el día aceptable es hoy. Y ayer decía esta señora, es que yo no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y uno analizaba sus palabras y decía, realmente ella está pensando, está analizando. Yo escuché la palabra, a mí me compartieron el evangelio y cuando estuve en una consideración en la cual yo pude aceptar a Dios, no por sanidad ya, sino porque realmente deseaba aceptarlo, deseaba entregarse con todo su corazón y con todas sus fuerzas, con toda su alma, no lo hice. Y es doloroso para su hija porque no puede, siente dolor porque ella no ha recibido el bautismo. Pero ¿cuántas de nosotras todavía nos encontramos en esa situación de que no entregamos todavía todo a Dios? De pronto todavía estamos luchando solas en situaciones de nuestra vida, ¿sí? Luchando solas eh, en nuestra vida espiritual, en nuestro pecado, ¿sí? Y no nos estamos aferrando a ese Dios todopoderoso con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, ¿sí? Si esto no lo hacemos, si esto no lo cumplimos, este pasaje nos enseña que a Dios debemos darle todo, completamente todo,
perdón la repetición, pero es absolutamente todo nuestro ser a Dios. No podemos entregarnos por partes, debemos entregarnos completamente y sin límites. Eh, Estudiaba a María, la madre, la hermana, perdón, de Lázaro y de Marta. Dice que cuando ella ofreció el perfume a, a nuestro Señor Jesucristo antes de morir, y estudiaba que ese perfume en el recipiente que se encontraba era para una sola utilización, no se podía guardar. Y a veces uno como que guarda partecitas de nuestra vida y dice, no, es que esto lo quiero para mí, este gusto quiero para mí, sí. Pero en este caso María dice que quiebra esta vasija y derrama ese perfume caro en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, entregándolo todo para Él, todo lo que ella en su corazón sentía para entregarle a Dios. Otro ejemplo que encontramos es Pablo. Pablo tenía enfermedad, sí, pero había entregado toda su vida, su cuerpo, para servirle a Dios, para servirle al propósito que Jesús le había encomendado, ¿sí? Sin importar que a veces se encontraba enfermo. Y a veces también esa es una situación en nuestras vidas. Eh, de pronto quejarnos, ¿sí? Pero si miramos los ejemplos que encontramos en la palabra, cada uno de estos seres, al igual que nosotros, entregó todo para nuestro Dios poderoso. El versículo 28 concluye, si realmente nosotros queremos, mis amadas hermanas, eh, entregarnos a nuestro Padre Celestial, le dice Jesús, bien has respondido, le dice este hombre, haz esto y vivirás. Haz esto, mis amadas hermanas, y tendremos la vida eterna. Que Dios me las bendiga, que Dios acompañe este día que nuestro Señor nos ha regalado. Bendiciones.